Hola jóvenes, buenos días. Esta es nuestra segunda sesión y antes de comenzar me gustaría que retomemos y recordemos qué fue lo que vimos en la clase pasada, como al realizar las actividades pues se habrán dado cuenta que hablamos sobre los modelos atómicos y cómo estos fueron evolucionando hasta llegar a los más actuales. Me gustaría que pues en esta sesión, en la número 2 de átomos, veamos al último científico que dio su última aportación, en el cual aparece una nueva partícula subatómica. Recuerden que las partículas subatómicas son dos cuando lo dejamos con el último científico que vimos, que fue el de Schrödinger. Schrödinger, pues hasta con Schrödinger pues ya se conocían los protones, que son los de la carga positiva, y también de los electrones, que es el de la carga negativa. Sin embargo, es aquí con James Chadwick quien en el año de 1932 él descubre que en el núcleo había una segunda partícula dentro del núcleo. Recuerden que la primera son los protones. Esa segunda partícula él la llama como neutrones y le da este nombre porque estos no tienen una carga eléctrica, su carga es neutra. Estos sirven para estabilizar el núcleo del átomo, para que el elemento sea estable y no esté reaccionando con otros. Y también ayuda a proveer masa para el sostén del átomo. Como les había comentado, pues se encuentra en el núcleo de los átomos junto con los protones. También, gracias al descubrimiento de James Chadwick, pues es a partir de acá donde se desarrolla la bomba atómica, que si recuerdan, en el video anterior les expliqué que era un neutrón libre que se dispara hacia el núcleo del uranio y este se dividía. Y esta división que ocurría era lo que provocaba la explosión. Hablemos también un poquito más acerca de la historia de Chadwick, y me gustaría que para ello ubiquen su libro en la página 251. Aquí van a encontrar una entrevista que es de la Universidad de Manchester en 1907, que es cuando le realizan su entrevista a James Chadwick para ser admitido en esta universidad, y le dicen que probablemente pueda ser su maestro Rutherford. Y como recordarán, Rutherford es el que descubre que el núcleo y los electrones se encuentran separados. Esto lo logra hacer con el desarrollo de sus rayos alfa, que como recordarán pues son las partículas positivas que empezó a emitir con ayuda de un rayo. Y Chadwick pues al inicio no se encontraba interesado por la física, únicamente por las matemáticas. Sin embargo, pues al final toma las clases con Rutherford y empieza a tomarle gusto hacia esa materia. También les puse aquí una imagen de ambos científicos. Este que les estoy señalando es Chadwick y este es Rutherford. Y gracias a esta invención, como pues ya les comenté, pues se logra desarrollar también el uso pues de los neutrones. Desgraciadamente pues fue mal enfocado en una bomba atómica que pues ocasionó y, y podría seguir ocasionando más destrucciones, pero pues al fin y al cabo se le encontró una aplicación. Y también me gustaría que veamos este cuadro y lo analicemos. Thomson, si recordamos, fue el que encontró y descubrió el electrón, y él fue maestro de Rutherford. Rutherford fue quien encontró el protón, la partícula positiva, y es Chadwick quien dice que hay una tercera partícula subatómica a la cual él le da el nombre del neutrón. Es muy interesante esto porque gracias a las aportaciones de los científicos anteriores y de las enseñanzas directas, ellos pudieron seguir con las aplicaciones de esos conocimientos, desarrollarlos más a fondo y pues descubrir cosas nuevas, como pues lo vemos en esta imagen.
porque cada uno desarrolló un modelo diferente, complementando el de su maestro, el del anterior. Por eso es muy importante que la ciencia sea comunicada y enseñada para desarrollar nuevas teorías y encontrar nuevas explicaciones. También les puse aquí una imagen donde podemos observar a las bombas atómicas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Esta que les estoy señalando lleva por nombre Little Boy. Esta era la que estaba elaborada de uranio y se lanzó en Hiroshima. Esta se le bautizó como Fatman. Esta llevaba en su interior plutonio y esta fue liberada en Nagasaki. De igual manera les dejé aquí este esquema para que analicemos un poco acerca de la bomba atómica como en su interior. En su interior vamos a encontrar aquí donde ven así como que el estallido, aquí es donde están los núcleos del uranio, como la del Little Boy, y de este lado tenemos la partícula, los neutrones, que son disparados, y eso es cuando llegan acá, pues al colisionar ocasiona la división del núcleo y con ello la explosión. Continuamos hablando ahora de los átomos. Los átomos, como les comenté en la clase anterior, es la parte esencial de todo aquello que nos rodea. Todo lo que es tangible, que está alrededor de nosotros, desde nuestro cuerpo mismo, lo físico que podemos tocar, como una mesa, una ventana, el mismo concreto, paredes, todo lo que nos rodea está formado por átomos. De hecho, forman parte también los átomos, partículas como el viento, que tal vez no podamos ver, pero sí podemos sentir. A su vez, los átomos se encuentran formados por 3 partículas subatómicas, o sea que dentro del átomo tenemos 3 partículas muy pequeñas, los neutrones que no tienen carga, los protones que tienen la carga positiva y los electrones con la negativa. Viendo esta imagen, todo el conjunto de la imagen sería el átomo. Cada una de las partículas son las partículas subatómicas que les comentaba, entre los neutrones, electrones y los protones. Hablamos ahora de las dimensiones. En cuanto a las dimensiones, la partícula más pequeña que vamos a encontrar es el electrón, que es la parte negativa. Esta va a ser la más chiquita. En el núcleo, los protones van a ser no tan pequeños, los vamos a tener como 10 a la menos 15 potencia. Recuerden que esos son los de la carga positiva y tienen el mismo tamaño también los neutrones. La imagen también nos muestra una cuarta partícula subatómica que se conoce como quark, pero en esta no vamos a ahondar mucho. Lo único que les voy a comentar es que el quark forma parte de los neutrones, ¿sale? Pero básicamente lo que nos interesa a nosotros son los electrones, protones y los neutrones. El núcleo va a ser más grande que los electrones, muchísimo más grande. De hecho, así como lo ven representado de que el núcleo es más grande que los mismos electrones, así es como realmente los científicos lo han determinado, mientras que los electrones son las partículas más pequeñas. También me gustaría que retomemos una actividad que está en nuestro libro, está en la página 252. Nos invita a que nosotros investiguemos cuáles son las dimensiones del Estadio Azteca y también de una pelota de fútbol. Y con esas medidas nosotros hacer una escala para poder comparar el tamaño de los protones con las órbitas. Si el estadio como tal serían las órbitas en las que estaría girando nuestros electrones y en medio el tamaño de los balones serían las partículas subatómicas que nosotros queramos incluir en ella. También les incluí esta figurita para que hagamos una comparativa de todos los modelos atómicos de los que estuvimos hablando.
Se los voy a resumir rápidamente. Demócrito decía que las partículas más pequeñas que son indivisibles son los átomos. Dalton siguió complementando esta información, pero él creó la palabra de compuestos, que era la unión de dos o más átomos diferentes para crear algo nuevo. Después Thomson dice que no era el átomo la parte más pequeña, como lo habían dicho, y que era indivisible, sino que ésta se encontraba compuesta por dos partículas subatómicas. Una era positiva y la otra era negativa. Pero de acá Rutherford retoma esas ideas y dice que sí habían partículas negativas y partículas positivas, pero que no se encontraban distribuidas como Thomson había predicho, sino que en el núcleo estaban las partes positivas y girando alrededor estaban las negativas. Posteriormente Bohr retoma esas ideas y dice que hay capas y que en estas capas tenían cantidades para que podían aceptar una cantidad máxima de electrones. Y si recuerdan, en el video anterior les dije que en la primera capa tenía capacidad para 2, en la segunda para 8, en la tercera para 16 y así sucesivamente. Y es un modelo cuántico, te dice que cada órbita tiene una capacidad máxima de electrones. Y Schrödinger no descarta la idea completamente de Bohr, pero dice que no vas a encontrar a los átomos así siempre, sino que esos van a estar en constante movimiento, y él más que nada genera un modelo matemático, una ecuación matemática que servía para poder predecir la posición de los electrones. Ya pues posteriormente, como vimos en esta clase de hoy, pues este científico de Chadwick, pues él lo que hace pues es agregar una tercera partícula subatómica, que es a la que se le conoce como neutrones. ¿Y para qué lo usamos? Esto lo usamos actualmente para crear representaciones de todos los elementos que vemos en la tabla periódica. Esa tabla probablemente ya la hayamos visto anteriormente o también lo usamos sin querer, sin darnos cuenta, son conocimientos empíricos, pero sí es un hecho que todos esos elementos que nosotros tenemos acá son los que se encuentran aquí en el planeta Tierra y son los que conforman a todas las cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, tenemos el oxígeno, tenemos el hidrógeno, que también es muy conocido, y que si juntamos dos hidrógenos y un oxígeno vamos a tener la molécula de agua, y así sucesivamente. Todo esto igual se logra representar con la ayuda de los modelos atómicos y con la evolución de estos. Y de igual manera, pues ya recordarles que las tres partículas subatómicas por las que se encuentran compuestos todos los átomos son los protones, que es la carga positiva, los electrones con la negativa, y los neutrones con la carga neutra. Así concluimos nuestra segunda sesión. Espero que los conceptos hayan quedado claros y nos vemos próximamente en nuestra siguiente clase online.